perspectivas cónicas con un proyecto arquitectónico. Yo voy a hacer el ejemplo con la vivienda que os enseñé hace unos días, la casa Fisher, bueno, más bien en el anterior ejercicio, la casa Fisher del Luis Kahn. Dos de esas perspectivas van a ser perspectivas de aproximación al edificio, es decir, a medida que te vas acercando al edificio desde distintos lugares, desde la calle, por ejemplo, desde la calle cómo se ve el proyecto. Otra perspectiva de aproximación puede ser ya dentro del terreno, desde otro lugar del propio terreno, cómo se ve la casa. Eso es lo que se entiende como perspectivas de aproximación. Como os dije, yo lo voy a hacer de la casa Fisher. Vosotros vais a seguir este tutorial, esta metodología que os voy a enseñar en vídeo, para realizarlo de vuestra vivienda mínima. En primer lugar, cuando estéis trabajando en una fotografía en la que interpretar cuál es la línea de horizonte, tenemos que buscar indicios para ello. Por ejemplo, aquí podéis ver que estas líneas son prácticamente horizontales y también se puede ver, nosotros sabemos que estas líneas forman parte de un plano, todas ellas comparten el mismo plano y todas ellas van a confluir en un mismo punto de fuga. Y también sabemos que ese punto de fuga está ubicado en la línea de horizonte. Entonces, aproximadamente la horizontalidad de esta línea ya me está indicando que el punto de fuga va a estar colocado ahí. Otro indicio que tenemos es esta línea, no se ve muy bien, pero esta cabaña tiene una línea así inclinada, no es una línea horizontal, la voy a volver a dibujar. Horizontal es esta, pero cuando termina la esquina, la profundidad se da de esta manera. Eso me da a entender que el punto de fuga está por debajo de ese lugar y de igual forma que aproximadamente por aquí podría llegar a estar. Pero bueno, lo que nos interesa en este caso no es tanto ubicar los puntos de fuga, que los vais a hacer vosotros más sobre la marcha en vuestro dibujo, sino ubicar la línea de horizonte. El colocar bien la línea de horizonte, el detectar que aproximadamente nuestra línea de horizonte está por aquí, un poquito por debajo de esa línea, porque sí tiene una muy leve inclinación, eso nos va a ayudar a escalar mejor o peor la casa. Como os dije en ejercicios previos, si nuestra línea de horizonte está aquí muy alta y la casa la tenemos por debajo, la casa, el techo de la casa más bien se empezará a ver. Por ejemplo, pues mi techo sería algo así, por ejemplo. Ese techo se acabaría viendo, sería esta cruz que estoy dibujando. Y eso suele ser una vista no tan frecuente o más irreal cuando estamos aproximándonos a un edificio o a una casa como en este caso. Si hiciéramos lo contrario, si nuestra línea de horizonte estuviera muy abajo y la casa se manejase aquí arriba, pues probablemente se vería muy forzado todo. Es decir, esta casa, pongamos que tendría un volumen así y las diagonales vendrían de esta forma, se vería más exagerada. Entonces, tampoco se ve natural. Lo natural, en este caso, es que la línea de horizonte esté simulando la altura de una persona que se aproxima a este lugar, que aproximadamente va a estar por ahí porque el terreno en realidad está en pendiente. O sea, la pendiente de este terreno hace que la caída del agua se hacia allá. Entonces sí estamos entrando con una mayor altura eh, con respecto a la casa. Si os fijáis, esto que voy a marcar aquí más bien, esto es una puerta y en esa puerta una cabeza humana y los ojos humanos llegarían más abajo. Pero bueno, de todas formas, estamos entendiendo eso, ¿no? Hay que ser capaces de escalar bien y de hacer sentir a la persona que está viendo la perspectiva que dibujemos. Tenemos que hacerla sentir dentro de ella, no como un pájaro que está sobrevolando el lugar o como una hormiga que está viendo un edificio gigante cuando no es para tanto. Entonces, esa, eh, esa línea de horizonte, vamos a comenzar ya a dibujar.
Recordad, este ejercicio lo podéis seguir junto conmigo, pero en realidad la intención es que ya lo hagáis de la vivienda mínima. Podéis adelantar la velocidad de este tramo de vídeo. Y en una hoja vamos a realizar dos perspectivas cónicas exteriores de aproximación al edificio. Entonces, para ello, vamos a poner, voy a separar un poquito, ahí. Para ello vamos a dividir la hoja, como no se ve, la voy a poner así. La hoja la vamos a dividir a la mitad, de forma que tengamos una perspectiva arriba y otra abajo. Así. Aquí vamos a dibujar una perspectiva cónica exterior de aproximación al edificio y aquí vamos a dibujar la otra. Lo estoy haciendo de esta manera porque ambas perspectivas creo recordar que van a ser horizontales, en formato apaisado u horizontal, o landscape, que, como se diría en inglés. Entonces, primero de todo, recordad que esta línea es divisoria, entonces la voy a remarcar así para que se vea que no es la línea de horizonte. Ahora sí, voy a hacer el boceto tratando de detectar dónde poner la línea de horizonte para luego empezar a poner las fugas, los puntos de fuga en ellas. Entonces, en la foto vemos que en este caso la línea de horizonte está prácticamente por la mitad de la hoja en la fotografía. Bueno, pues a la mitad voy a poner esa línea, la puedo traer un poquito más. Y aquí va a pasar una cosa que se va a entender un poco más en el siguiente dibujo, bueno, en la siguiente fotografía, y es que esta casa tiene fundamentalmente dos volúmenes, que son este y este otro. Y si os acordáis de la anterior lección, un volumen está girado con respecto al otro 45 grados. Entonces, este ejercicio lo puse deliberadamente para que nos demos cuenta de que los puntos de fuga varían. Si un volumen está girado con respecto a otro y por lo tanto no tiene líneas paralelas, eso va a obligar a que los puntos de fuga cambien. Y tiene un tercer volumen, en realidad, que se ve de frente. Entonces tenemos una perspectiva muy sencilla, pero compleja a la hora de saber separar los puntos de fuga de cada uno de esos volúmenes. El volumen de la derecha, yo voy a simular que tiene un punto de fuga colocado muy al extremo, por aquí, porque lo veo muy forzado, que tiene otro punto de fuga que está muy alejado, por aquí, y eso es lo que tenéis que detectar en en las imágenes de las que saquéis vuestras perspectivas en la vivienda mini. Voy a ponerlo así, punto de fuga 1A y 1B. Del volumen número 1, esos son los puntos de fuga. Del volumen número 2, que es el central, el punto de fuga de aquí a la derecha está lejísimos. Bueno, ni lo voy a marcar porque está fuera de la hoja. Y el otro punto de fuga aparentemente está más cercano. Voy a simular como que lo tengo por aquí. Punto de fuga 2A. Y el 2B, el de la derecha, pues estaría muy lejos. Y del otro volumen, el volumen de la izquierda, es una perspectiva cónica frontal. Estamos viendo la fachada de frente en ese volumen. Entonces solamente tiene un punto de fuga. Y aparentemente, a lo mejor lo cambio luego cuando ya encuadre todas las cosas, pero aproximadamente parece que podría estar como por aquí, ese punto de fuga. Pero bueno, una vez hecho eso, puedo comenzar a encuadrar los volúmenes fundamentales. Encuadrar sería hacer esas cajas grandes que luego voy a ir descomponiendo poco a poco. Por ejemplo, aquí, pues me interesa dibujar esta caja para ver hasta dónde voy a llegar de alto y si voy a dibujar algo de vegetación, por ejemplo, o no. Y en la parte de abajo también, hasta dónde llega la caja abajo para ver si voy a dibujar algo de ese camino finalmente. Entonces, en este caso, pues yo voy a estimar que este es el espacio de alto que voy a manejar y ya busco proporcionar, considerando que esto es la fuga, para un lado, para el otro, voy a buscar que
este perímetro esté más o menos proporcionado en lo que yo voy a dibujar. Parece que por ahí, a lo mejor un poco menos. Bueno, voy a suponer que este es mi primer volumen, ¿vale? El punto de fuga de ese primer volumen, punto de fuga de la derecha, pues puedo suponer que sea algo así. Lo voy a ampliar un poquito, que creo que hay oportunidad. Sí, ahí se ve mejor. Y el primer volumen ya está. El segundo volumen, le puedo colocar la arista. La arista central, aparentemente la separación que hay aquí desde esta esquina hasta la arista es un poco menos que la mitad de la altura. La mitad de la altura de este volumen sería esta, entonces un poco menos que la mitad, pues puede ser ahí. Aquí voy a colocar mi otro volumen, lo voy a hacer un poquito más alto, y ahora voy a fugar hacia la izquierda, utilizando el punto de fuga 2, el 2A. Vale, pues lo fugo así, hacia el punto de fuga 2A. Ya veis que no coincide, esto no me va al punto de fuga 1, como si iba esta línea. Y aquí lo mismo. Fijaos cómo esto cambia, es más inclinado aquí. Son distintos puntos de fuga, aunque están muy cercanos. Y eso me da a entender que, me va a dar a entender, mejor dicho, que este cubo está girado con respecto al otro. Y aquí se va a notar en lo siguiente que voy a hacer. Bueno, voy a acabar de hacer la proporción esta. Para que quede un poco más estirado, voy a alargar la proporción, porque lo veo mucho más vertical en el dibujo, en la foto más bien. Pero bueno, yo lo voy a dejar así y creo que va a quedar coherente. Y mi punto de fuga de este volumen central, si os acordáis, os dije que estaba lejísimos. Entonces, sin hacerlo paralelo, pues lo voy a asimilar a algo de ese estilo. Así. Se fuga muy lejos, no se fuga en este punto de fuga, se fuga mucho más lejos. Bueno, pues ahí tengo el segundo volumen. Y el tercer volumen, como veis, me está quedando mucho más cerca de lo que me imaginaba. Entonces, lo podría reencajar, pero bueno, por hacerlo más rápido, simplemente voy a hacer aquí un volumen, viendo qué separación tengo en esta zona, pues aproximadamente puedo manejar algo como esto. Veo que el volumen en la parte de abajo llega aproximadamente a esta altura, es decir, queda casi alineado en horizontal con esta esquina. Entonces me lo traigo así. Veo que llega pues aproximadamente hasta aquí, un poco por encima de la línea de horizonte, y veo que tiene una proporción prácticamente cuadrada. Y ahora sí, el punto de fuga que yo había marcado inicialmente ahí, pues me veo obligado a colocarlo, por ejemplo, aquí. Este va a ser el punto de fuga 3A, y único en realidad, porque es una perspectiva cónica frontal, la de este volumen. Entonces, ¿veis cómo una perspectiva no necesariamente tiene que ser cónica de uno, de dos o de tres puntos de fuga? En una misma imagen puede haber elementos que se vean de frente y por lo tanto tengan un punto de fuga, o que se vean levemente girados y tengan dos. Bueno, pues ahora lo que me falta hacer es de este volumen la perspectiva, la profundidad. Como este volumen tiene la profundidad muy cerca del punto de fuga, me parece que es muy exagerado el hecho de que le dé toda esta profundidad, aunque es casi imperceptible. Esto da a entender que el volumen es exageradamente profundo, cuando en realidad no lo debe ser tanto. Entonces lo voy a cortar un poquito, lo voy a dejar por ahí. De tal forma que nuestro volumen final sería este. Lo voy a resaltar un poco así, solamente a efectos de legibilidad para el vídeo. Así quedaría. También puedo resaltar los otros. Voy a deshacer el zoom para que se siga viendo por completo ahí. Bueno, pues puedo resaltar los otros si me interesa. Les puedo mejorar la perspectiva
corregirla, vamos, más que mejorarla. Y ya tengo los volúmenes básicos. Ahora bien, puedo empezar a hacer algunos detalles, que esto es lo que hemos visto en clase, de primero hacerlo fundamental y luego empezar a detallar. Por ejemplo, ese recubrimiento que tiene la azotea, que lo tienen los dos volúmenes principales, bastante grande, y parece que lo tiene más pequeño el volumen secundario, algo así. Puedo hacer la línea divisoria a la mitad, la voy a colocar por aquí. Esa línea divisoria que aquí a la mitad estaría ahí. Y puedo empezar a colocar las ventanas o puertas, ¿no? Entonces, coloco esta. Fijaos hacia dónde deben fugar las líneas. Las verticales las seguimos haciendo en vertical, pero las horizontales fugan en este caso al punto de fuga 1, 1A. Aquí tenemos una ventana que parece que atraviesa, sacaríamos la proporción, pero bueno, aparentemente es como desde ahí, casi hasta el techo. Pues ahí la tengo colocada. ¿Qué más? Aquí se ve atrás una ventana que fuga lejísimos, ahí la puedo representar. Y a grandes rasgos eso es todo en cuanto a aberturas. Lo que sí vemos es que aquí hay una especie de podium, como de piedra o de hormigón, en el que se eleva la fachada, bueno, el edificio. Aquí tenemos un escalón, entonces voy a fugar esto al punto de fuga 1B y ahí voy a poner un escalón que va a fugar al 1A. La línea vertical, 1A, 1B, 1A y listo. Y ahí tengo una, una puerta. Este punto, el punto superior de la puerta, está fugando al punto de fuga 1B. Como está por debajo de la línea de horizonte, esto iría así en profundidad. Por lo tanto, el techito de este espacio rehundido no se ve en esta perspectiva. La puerta topa ahí. Para que se resalte más, lo voy a representar. Bueno, constantemente estoy haciendo zoom in y zoom out, pero me interesa mucho que entendáis este tipo de conceptos y que cuando os perdáis sigáis los criterios de sentido común y las reglas básicas de la perspectiva cónica, de tal forma que vaya habiendo esa coherencia. Ahí está. Eso sería la puerta de este lado. ¿Que tiene más detalle? Puede ser, pero bueno, desde lejos la veo aproximadamente así. Voy a quitarle zoom otra vez. Otros elementos, pues parece que aquí tengo un elemento así, un remetimiento y la ventana de madera rehundida. Aquí ese remetimiento si va al punto de fuga, este va al otro punto de fuga y la ventana acaba haciendo eso que está por detrás. La ventana a su vez parece que tiene una división aquí, que la voy a pintar de una vez, igual que esta. Aquí también tiene un elemento de vidrio que voy a pintar. Como veis, los vidrios aquí se ven muy oscuros, porque el espacio interior está menos iluminado que el exterior en este caso. Nada puede competir con el sol en cuanto a iluminación. Pero bueno, antes de hacer demasiados de estos detalles, yo os recomiendo que ubiquéis todos los elementos que van a estar finalmente en el dibujo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sombreáis una cosa de estas ventanas, pero queréis poner por delante un árbol, como en este caso. Yo voy a hacer un árbol así muy rápido. Parece que esto se abre así, muy esquemático, ¿no? Y tan esquemático que ni siquiera lo voy a detallar demasiado todavía, porque hay zonas de vegetación, bueno, de zonas frondosas en el árbol que van a hacer que se pierda algún elemento. Por ejemplo, aquí voy a poner esa franja de vegetación, de frondosidad, como queráis verlo, de tal forma que el árbol no va a mostrar el tronco ahí. Aquí tenemos otra. Seguro que muchos de vosotros dibujáis mejor que yo la vegetación y eso es justamente lo que estoy pretendiendo.
Yo aquí lo estoy haciendo a modo de boceto rápido. Y esa vegetación pues nos puede servir para escalar el proyecto. Hay veces que la intención puede ser esa, que la vegetación quede totalmente transparente para que no esconda lo que hay detrás, pero que sí dé la información de la escala. Bueno, ¿qué otras cositas? Pues aquí tenemos otro árbol, parece que viene un tronco así, y otro que viene más inclinado, y podemos darle el efecto de que está inclinado, pasa por la parte de detrás de esa ventana, de este volumen, más bien, y le podemos dar también la frondosidad de esta forma. Así ni se veía. Aquí parece que hay otro elemento como de vegetación más cercana. Aquí hay un megatronco y con eso se acaba mi perspectiva en realidad. Aquí hay vegetación que conforma así unas manchas. Puedo empezar a desarrollar también estos elementos de aquí abajo del pavimento. Si os fijáis, el pavimento está muy cercano ya a la altura de nuestros ojos, entonces acaban siendo curvas bastante cerradas, no son semicirculares, son unos óvalos muy cerrados. Y aquí en la parte de esta especie de árboles o palmas o lo que sea que estén aquí, pues también es un pedacito solamente el que tiene como tierra, eso que es más rojizo, esta zona. Bueno, luego tenemos otro elemento aquí que aparentemente va a ese punto de fuga, aunque lo estoy haciendo muy alto. Y luego tenemos un elemento que nos da una curva más o menos así. Bueno, a grandes rasgos eso es todo, unas manchas de vegetación por aquí y vegetación que se podría incluso ir perdiendo por esta zona, más frondosidad por detrás. Pues a grandes rasgos eso sería la perspectiva. Si queremos podemos empezar a texturizar, puede ser interesante el que con la textura, fijaos cómo van a cambiar cosas como la transparencia de la vegetación. Yo le puedo meter esa textura de tablas de madera que me hace resaltar la vivienda y puedo, por ejemplo, evitar, ay, ahí se me fue, evitar un poquito la vegetación de forma que queden aparentes los elementos frondosos, los que llamaba de frondosidad. Bueno, esa textura del lateral, si os fijáis, estoy dándole mucha más densidad a la textura lateral que a la frontal. Al verlo en el escorzo, esas tablillas se van a ver más pegadas unas a otras, más atropelladas. Y eso también, el hacerlo así de atropellado, me permite dar a entender el si se está viendo en escorzo o no. Fijaos cómo es notoria la diferencia con respecto a, a esta otra fachada, donde se ven las cosas más de frente. Bueno, aquí voy a seguir trabajando de izquierda a derecha para ver si logro no manchar el dibujo. Para esto precisamente servían los ejercicios de hacer líneas paralelas, muchas líneas. Para hacer texturizados como este acaba siendo muy útil. Aquí me quedo esto. Bueno, aquí parece que me estoy desesperando y los estoy haciendo más separados. No es necesario hacer tanto detalle, ¿eh? Simplemente me interesa que en el vídeo quede registrado cómo se puede lograr. Pero son perspectivas simplificadas las que vamos a desarrollar. Detalle sobre la textura. Este volumen está más atrás que este. Por lo tanto, las tablas van a estar más pegadas entre sí. Si logramos hacerlas más pegadas, vamos a lograr dar esa sensación de profundidad. Además de más pegadas, pueden estar menos detalladas. Fijaos que ahora se me escondió un poco el árbol, lo voy a resaltar un poquito así. Este no se va a esconder tanto porque está inclinado el tronco, no se pierde con la textura.
y estas pues parecidas. Ahora sí le voy a meter esta sombra. Bueno, más que sombra, ese coloreado al vidrio. Y por último, el elemento frontal que tiene aquí algo que ni veo, tiene algo raro, no sé si es fuente o qué, parece que es algo así. Y la textura también, vista de frente. Puedo resaltar en lugares como este que me interesa resaltar las patas. Bueno, pues se vale. No deja de ser no una fotografía, sino una interpretación de lo que estoy viendo. Hay veces que puedo, si quiero, si me interesa, puedo meter escalas humanas, personas que me ayuden a escalar todo esto. Puedo también meter algo incluso como sombras, si queréis. Por ejemplo, esta sombra que hay aquí me puede resultar interesante meterla y lo voy a practicar para meter un poco de la materialidad de esa gravilla en primer plano frente a la sombra en el pasto también en primer plano. Entonces, la gravilla pues se puede meter, como sabéis, punteando. Cuanto más me alejo, pues se supone que iría menos detallado, aunque aquí es difícil porque tenemos que lograr dar una sensación de una sombra continua. Luego tendríamos una zona en la que la gravilla se convierte en pasto y el pasto a medida que nos alejamos se va empequeñeciendo. Así que de forma muy sutil podemos ir dando algunos detalles por ahí que nos indiquen esa materialidad. Aquí en la gravilla también pues podemos poner algunos puntos en lugares clave. Normalmente sitios como estas esquinas pues son lugares que queremos resaltar de alguna forma. Recordad que si esa gravilla la mostramos muy separada en vertical, estamos dando sensación de profundidad. El truco es marcarla más en horizontal en casos como este tipo de dibujos. Y si hacemos gravilla muy lejos, pues sería apelotonándola, claro. Por ejemplo aquí, en muy poco espacio. Y a medida que nos acercamos al punto de vista, esa gravilla se va separando un poquito más. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo un elemento como de textura muy rara. No sé si es corteza de árbol, lo voy a representar así. Punteado. Y esto también le puedo dar el efecto ese de la sombra muy fuerte. Pues puedo aplicar una sombra. Yo la voy a aplicar en diagonal a ver qué pasa. Algo como eso. Le puedo dar más intensidad. Aquí también para resaltar justamente el nicho que nos está generando el remetimiento de la ventana. Y eso podría ser la perspectiva, uno de los ejercicios de la vivienda de Luis Kahn, perspectiva cónica exterior de aproximación a la vivienda. El otro ejercicio lo voy a poner aquí a continuación. Voy a limpiar el dibujo. Esta es otra perspectiva, como os digo, estas no son para que las dibujéis vosotros, salvo que queráis practicar, pero aquí lo que pretendo es hacer una perspectiva de aproximación desde otro lugar de la casa. En este caso la fachada frontal, porque lo que vimos antes era la fachada trasera, que además era la fachada de acceso. Bueno, aquí voy a hacer un dibujo sin explicación, más rápido, como para que veáis el procedimiento.
y me voy a limitar a hacerlo a la manera en la que yo los hago normalmente. Ya visteis la explicación con la línea de horizonte, como aquí. Aquí lo voy a hacer más rápido, más desenfadado. Y también os voy a pedir una cosa, que hagáis los dibujos de estos dos dibujos exteriores, uno lo hagáis a tinta y otro lo hagáis a lápiz. Y que tratéis de usar distintas técnicas para ello. Y el de lápiz, pues puede ser incluso menos detallado o más texturizando con el puro lápiz unas texturas más bruscas y más rápidas. Probad vosotros. Yo me voy a poner a ello. Un dibujo bastante rápido. Primero recordad, hay que detectar la línea de horizonte y eso sí, os lo voy a marcar, me voy a poner de frente para poder verlo con claridad. Aparentemente aquí la línea de horizonte, dado que estoy en un terraplén, como os decía antes, parece estar por ahí, porque si os fijáis, esta línea va hacia abajo, esta línea también va hacia abajo, todas nos indican que estamos por debajo de ese nivel. Entonces, teniendo la línea de horizonte ahí, abajo, la voy a borrar. Ya la ubiqué. Ya veo que está muy baja, como un tercio de la hoja, aproximadamente por ahí. Y voy a empezar a colocar mis puntos de fuga, pero esto ya de forma imaginaria. Una cosa más, por cierto, en este caso muy particular, sí tenemos un tercer punto de fuga. Solamente lo voy a comentar para que sepáis que existe, pero no es algo necesario, obligatorio, ni mucho menos. No quiero que nos compliquemos con un tercer punto de fuga cuando hay que dominar otros antes. Pero bueno, el volumen de la derecha, si os fijáis, tiene las líneas verticales que todas confluyen en un punto en la parte de arriba. En rojo lo puse. Y en verde voy a poner bueno, en realidad son las mismas, claro, porque todos son verticales. Bueno, pues en el volumen de la izquierda veis cómo esas líneas también fugan de esta manera. Entonces, aproximadamente a esta altura, bueno, en esta dirección, pero mucho más arriba, está el tercer punto de fuga en esta perspectiva. Eso se produce porque estamos desde muy abajo mirando hacia arriba el edificio y desde un punto muy inferior, como si fuéramos una hormiguita, por ejemplo, y este efecto es algo que ocurre, por ejemplo, en los rascacielos. Cuando vemos un rascacielos desde abajo, es tan alto y lo vemos desde tan cerca que se nos exagera mucho el tercer punto de fuga. Por eso ocurre. Y por eso tampoco lo vamos a ver, porque generalmente no va a ser algo que estemos buscando, y menos cuando hay otros conceptos más importantes que aprender. Bueno, aproximadamente yo voy a poner un punto de fuga por aquí. Voy a poner mi punto de fuga tercero como por esta zona, simplemente para que os sirva un poco de guía y ya me pongo a dibujar. Como veis, ya no estoy dibujando los puntos de fuga tan precisos. Me voy a enfocar en temas como la velocidad del dibujo. Ya tengo los volúmenes fundamentales ubicados. Voy a ubicar las ventanas también a grandes rasgos. Esta división no es del todo precisa, está un poco desproporcionada, entonces voy a ver si la modifico un poco.
Como veis, estos trazos son muchísimo más desenfadados que los anteriores que estábamos viendo. Y sin embargo tienen el volumen también. Ok, ahora sí. Ahí ya no hay más ventana. Que sí. Primero ubico los huecos a muy grandes rasgos y en la última etapa del dibujo los voy a, a marcar, a texturizar, a darles más detalle, pero no en esta. De momento así, tratar de que todo tenga sentido. Aquí parece que tengo esto así. Aproximadamente eso es el juego de ventanas. Voy a meter un poco ya de la topografía. Por ejemplo, en esta zona estoy viendo que la casa prácticamente se tapa, el basamento queda tapado por el terreno. Y el terreno viene en bajada, viene hasta ahí, luego viene bastante abruptamente hasta esta esquina. Y aquí se empieza a subir y vuelve a comer esa zona. Aquí veo que hay un árbol, lo voy a dibujar también, así como por el medio. Esta foto ya es más invernal, se nota mucho. Los árboles los estoy dibujando porque a la hora de colocarlos puedo generar discontinuidades en las ventanas, en los cerramientos, ahora que lo resalte, y con eso voy a dar también sensación de volumen y de integración en la naturaleza. Bueno, otro arbolito por aquí, donde está la escala humana, justamente. Uy, qué gordo me quedó. Este parece que es así. Aquí se me va a perder un poco, pero a ver cómo lo invento. La escala humana también la voy a poner. Bueno, escala humana, también llamada persona, obviamente. Parece que esa persona llega aproximadamente hasta aquí. Ahí la tengo ubicada. Más vegetación, pero secundaria. Y por aquí. Y manchas arboladas. Vegetación. Y con esto, un par de líneas más por aquí. Las de hasta dónde va a llegar el, la vegetación. Parece que hace una barriga y luego viene así. Por aquí también parece que esto viene con un elemento prismático muy duro. Y luego la vegetación por esta zona, así.
Eso podría ser el boceto, pero voy a tratar de meterle un poco de textura y de profundidad, especialmente en lugares oscuros como este, que es lo que más voy a poder resaltar con, con el lápiz bocetador. Primero de todo me interesa remarcar mucho esta esquina, darle más angulosidad sin que sea demasiada. Aquí voy a hacer las discontinuidades que os decía para dar a entender cómo el árbol está por delante. A ver si lo puedo resaltar así, que seguro que me ayuda. Ahí está. Aquí también puedo resaltar el hecho de que este volumen superior de madera está adelantado con respecto a este otro de piedra. Está solapado más bien, más que adelantado. Tenemos. Esta línea no la voy a marcar demasiado porque la voy a hacer con piedras luego. Sí voy a resaltar esto otro porque eso ya me permite colocar la escala, sí, la persona. La persona la voy a simplemente a generar en forma de silueta. Ok, ¿qué más? Bueno, pues llegó la hora de colorear un poco las ventanas. En este caso no voy a darle texturizado al, a las paredes porque va a dar la sensación de confusión, de demasiada textura y falta de contraste. Lo que voy a hacer es dárselo a los reflejos de las ventanas, a los nichos oscuros como son. Por ejemplo, este nicho que estoy dibujando, en realidad no todo él es oscuro. La ventana, pues no toda ella es oscura porque tiene reflejos. Esta ni siquiera es nada oscura, pero la voy a marcar un poquito. Esta sí es totalmente oscura. Esta también. Sin embargo, la oscuridad aquí vemos que es un gradiente. La zona más oscura, más remetida es esa, y luego va sobresaliendo así. Lo más afuera está más claro. Aquí vemos el reflejo de un árbol, lo voy a tratar de representar así. Tenemos alguna línea por aquí. El árbol. Yo lo podría representar así. El árbol de atrás. Como es muy negro, lo voy a poner. Fijaos cómo no estoy coloreando el árbol completo, sino la parte inferior como para dar la sensación de curvatura, que es algo que ya vimos en la clase de texturizados. ¿Qué más me falta? Pues estos casi que así, ¿no? Como no es mi especialidad hacer vegetación, mejor lo dejo como está. Aquí sí le voy a colorear un poquito más y que ese árbol también sirva para disimular la fachada, la esquina de esa fachada que no me quedó especialmente bien. Bueno, y ahora, ¿qué me falta por aquí? La vegetación esta. Recordad, más detallada, cuanto más se acerca a nosotros, cuanto más se aleja, más difusa. Por aquí también, menos detallada ya. También puede ser más tenue. Podéis separaros de la persona para que gane individualidad la persona, ¿no? Porque si os pegáis mucho con la textura, desaparece.
poco de vegetación, si queremos, del pasto, ¿no? A medida que nos alejamos, puntitos solamente. Cuando nos acercamos pueden ser hierbas. Que estemos mostrando por aquí, a ver que no se veían. Ahí. Incluso algunos palos. ¿Y qué me falta? Un poco de textura de piedra. Vamos a probar la textura de piedra. Recordad que estos son sillares que están labrados y tienen que ser capaces de distinguir, de resaltar la esquina. Son bastante cuadriculados también. O sea, poligonales más bien. Tal vez aquí ya no me interesa detallar tanto. Puedo poner algunos solamente. Pues, aquí un poco más. Y le puedo dar un poquito de las rayas esas que os comenté que no le iba a dar. Bueno, pues le puedo dar un poco de esa materialidad a las tablas sin que se pierda el contraste, como veis aquí. Fijaos, con mucha sutileza le doy un poco de tabla. E incluso aquí podría meterle un poco de oscuridad. Para resaltar la esquina. Más tablas. Las tablas siempre pensando en cómo va el punto de fuga, claro. Estas van al punto de fuga, en este caso vertical, ¿no? Que como aquí sí, en este dibujo sí estaba hecho, lo tengo que representar. Esto es una ventana opaca. Bueno, este entablillado me va a servir para justamente para identificar lo que es ventana con vidrio y ventana con madera o elemento opaco. Y de esa forma tan tenue se ve bien. Y ahora sí, ese sería el dibujo. Y como último ejercicio, vamos a dibujar otras dos perspectivas cónicas, en este caso interiores, o sea, dentro de la vivienda mínima en vuestro caso, en mi caso, dentro de la casa Fisher. La dinámica va a ser muy parecida. La intención es que hagáis un dibujo con una técnica y otro con otra. Os recomiendo que uno sea a tinta y otro sea a lápiz o a lápiz bocetador, como hice anteriormente. Lo que me interesa es que probéis lo más posible. Entonces, voy a añadir un grado de dificultad en este ejercicio y es que hagáis lo posible por realizar cada dibujo de un solo trazo, sin levantar el, el estilógrafo o el lapicero del lugar del dibujo. Bueno, en este caso coincide que los dos dibujos, las dos perspectivas interiores van a ser en formato vertical, entonces las voy a manejar en la hoja de esta manera. Voy a hacer una división en vertical, más o menos en el centro.
así, y voy a detectar en mi dibujo, insisto una vez más en la metodología, ¿no? Esto ya lo vais a hacer vosotros en vuestro proyecto en particular, pero bueno, para ayudar un poquito a ver cómo hacerlo, si os fijáis, esto es una perspectiva cónica de un punto de fuga, cónica frontal. ¿Por qué? Porque estas líneas que estoy marcando ahora en rojo se ven horizontales todas ellas. Entonces, los planos que son paralelos a ese plano de fondo, mismamente el de la cocina, el de el refrigerador, que está aquí en primer plano, todo eso lo vemos de frente. No lo vemos en verdadera magnitud, es decir, el refrigerador se ve más grande que la ventana que hay ahí al fondo, pero sí lo vemos con una verdadera proporción, si está bien proporcionado. En cambio, lo que está en las otras, en la dirección perpendicular a ese plano, eso sí va a fugar en un punto de fuga central. Entonces, para identificar en esta fotografía dónde está el punto de fuga, pues podemos hacer como hemos hecho otras veces, traer, de hecho, con que traigamos un par de líneas y veamos dónde intersecan es suficiente. Pero nos podemos asegurar dibujando alguna más. Y veis que empieza a tener todo sentido, ¿verdad? Ahí, este también. Bueno, pues entonces nuestro punto de fuga ya tenemos claro que está colocado en ese lugar de confluencia y por lo tanto la línea, pues un poquito más arriba, no sé si me lo permite. Ah, sí. Bueno, pero lo voy a volver a hacer todo nuevamente porque prefiero tenerlo más limpio. Entonces, la línea de horizonte, no sé qué hice, ahí. La línea de horizonte está en horizontal, está un poco más arriba, ahí está nuestra línea de horizonte. Eso significa que os podéis dar cuenta en este dibujo de que la línea está justo a la mitad de la fotografía. Bueno, fotografía quería decir, no dibujo. Entonces, voy a hacer la línea de horizonte centrada. A ver, porque parece que nos está mostrando. Voy a usar un momentito para reiniciar el proyector. Bueno, parece que ahora sí está ya funcionando. Sí. Ok, entonces voy a colocar en el centro la línea de horizonte. Aproximadamente al medio va el punto de fuga. Y ahora sí comenzará el proceso de tratar de hacer de un solo trazo el dibujo. Recordad que sé que esto es difícil, tampoco os lo toméis como algo que tenga que quedar perfecto, no os voy a mandar repetir estos ejercicios, lo que quiero es que exploréis, que tratéis de encontrar nuevas formas de expresaros, que tratéis de descubrir aquellas que os gusten y explorarlas más a fondo y descartar las que no, pero teniendo un fundamento de haberlas probado antes. Entonces, voy a hacer un poco, bueno, no, el zoom está bien así. Comienzo a partir de este momento, a ver lo que sale de este experimento. Por ahí, sí. Esto es muy difícil, como podéis comprobar.
El pensar cómo regresar de un sitio a otro es lo que le da mayor complicación, de hecho. Bueno, me voy a atrever a hacer incluso el cesto. ¿Qué más? Ahora voy a meterle un poquito de textura. Voy a regresarme por aquí, tratando de distinguir el grosor de la puerta. Son las tablillas como se le puede ir dando la sensación de profundidad y de perspectiva. Más estos. Recuerda que todavía no he levantado del papel el estilógrafo en este caso. Ok, aquí voy a ver cómo resalto la banca. ¿Y qué más faltaría? Resaltar el ventanal. ¿Qué más? Resaltar aquí el ventanal también. Y como no me da mucho más posibilidades, lo voy a dejar ahí. Hasta ahí sería. Este es el ejercicio de este interior desarrollado con estilógrafo de un solo trazo. Y ahora, el último ejercicio. Ese interior. Yo este interior también lo voy a hacer de un solo trazo. Eso sí, os pido que lo intentéis, a ver lo que ocurre. Y lo voy a hacer con otra técnica, nuevamente con el estilógrafo, en mi caso. Entonces, una vez más, vamos a identificar cuál es el lugar donde está la línea de horizonte. Para ello, saco varias líneas así y donde se me intersequen varias de ellas, ahí va a ser. Incluso esto, que aparentemente es muy irregular, pues si os fijáis parece que también va para allá.
Esta línea de la banca también. Entonces el punto aparentemente nos dice que nuestra línea de horizonte va a estar como por aquí. Bueno, pues lo voy a limpiar todo, voy a volver a hacer la línea. Hasta ahí sería la línea de horizonte. Como veis, este espacio tiene una altura muy grande, es una doble altura, porque una persona de pie llegaría hasta aquí. Y fijaos el ventanal tan grande. También se puede comprobar en la altura de la banca, la altura de la mesa. Bueno, pues la verticalidad de este espacio es enorme. Sin embargo, con esa entrada de luz natural se pierde toda esa sensación tan exageradamente vertical. Lo que sí estábamos viendo, y es muy común en la arquitectura, sobre todo de interior de vivienda, arquitectura doméstica, fotografía, arquitectura arquitectónica doméstica. Estamos viendo que es muy común que la línea de horizonte esté colocada en el medio. Y como tal la voy a poner otra vez. Y ahora, cuando estéis listos, pues empezáis a desarrollar este nuevo dibujo de un solo trazo. A ver qué pasa. Yo como aquí con el lápiz tengo la oportunidad de apretar menos, así lo voy a hacer. Voy a hacer unos primeros trazos muy sutiles y luego los iré remarcando cuando tenga ya todo más o menos encajado. Se me olvidó comentarlo, pero esta perspectiva ya tiene dos puntos de fuga. También por eso la escogí, para que probásemos tanto la perspectiva cónica frontal o de un punto de fuga, como la perspectiva de dos puntos de fuga. Así que a ver qué ocurre aquí. No prometo nada, pero sí está difícil, pero bueno, pues yo creo que se va a poder disimular el que quede algo medianamente bonito, coherente y que sea un homenaje digno para el gran arquitecto que fue Luis Kahn. Esto sigue para abajo. Aquí, como veis, hay una geometría bastante compleja. Sería más sencillo dibujarlo si, si no estuviera la restricción de no levantar del papel el- la herramienta de dibujo. Pero bueno, este es el encanto de hacer retos. Retarse uno mismo para tener la oportunidad de mejorar. Así que esto así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí. La mesa. Esa mesa que tiene la otra mesa aquí con sus patas. Cojines que seguramente los dibujo. Bueno, los voy a dibujar un poco aquí. Aunque la gracia va a ser dibujarlos luego. Bueno, a lo mejor no les doy tanta textura. El cuadro. Y a grandes rasgos eso es todo.
Entonces ahora sí, comenzamos con texturas, entendiendo que las texturas las voy a marcar un poco para no perderme con ellas. Cuando estamos dibujando así un espacio que nos resulta interesante, llamativo, recordad, dibujar también es analizar, nos ayuda a analizar, a comprender mejor ese espacio. Y más especialmente un espacio tan rico geométricamente como este, un espacio tan pequeño y sorprendentemente tan lleno de complejidad. El tamaño de la arquitectura no importa para su calidad. Aun en escalas pequeñas podemos hacer pequeñas obras maestras. Bueno, a ver, ahora la banca. Los cojines que ya me convencieron bastante. Y ahora, para darle un poco de contraste al espacio, voy a tratar de matizar la vegetación, a ver cómo queda esto.
Yo creo que habría quedado mejor sin tanto oscurecimiento en los vidrios, pero bueno, ya lo hice así. Como os digo, no dejan de ser pruebas. Y tal vez, si logro hacer que haya contraste entre vidrios oscuros y muy texturizados de vegetación y otros elementos no tan contrastantes, bueno, más claritos, pues tal vez se logra el objetivo. A ver cómo queda esto. Sería el cuadro. Yo creo que ahí lo voy a dejar. Eso sería ese espacio interior. Y con esto queda terminada la explicación del ejercicio práctico de perspectivas cónicas. Ánimo con esos trazos, no os desesperéis y no os olvidéis de las reglas fundamentales de la perspectiva. Muy buenos trazos.